La propaganda suele ser una de las tantas estrategias del mercado para atraer clientes y conseguir ganancias, pero estos métodos publicitarios fueron parte de los eventos más oscuros y sangrientos de la humanidad, las guerras mundiales y todas sus consecuencias que detonan más batallas bélicas entre potencias del globo como Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, el Tercer Reino, entre otros tantos imperios y países que tenían como objetivo reunir a la población con ilustraciones divinas y nacionalistas que impulsarían a muchos a aniquilar al rival sin piedad. Esta es la historia de la propaganda desde 1910 hasta la actualidad. Para empezar, la propaganda es definida como una forma intencional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales con el intento de influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de los grupos de destinatarios específicos a través de la transmisión controlada de información parcial, que puede o no basarse en hechos a través de los medios de comunicación masiva y directa. Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue cuando se comenzó a ver la propaganda como una manipulación hacia la sociedad, para así crear una ideología determinada que todos siguieran. El Reino Unido entró en la guerra el 4 de agosto de 1914. Poseía por aquel entonces un pequeño ejército profesional y carecía de políticas de reclutamiento. Tenía por lo tanto la urgente necesidad de más hombres para entrenarlos y enviarlos como apoyo a Europa en la conocida como British Expeditionary Force. Para conseguir más hombres, se imprimieron y publicaron numerosos pósters motivacionales y de reclutamiento. Los Estados Unidos de América entraron en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, pero no perdieron ni un segundo en comenzar a emitir más pósters de propaganda que en ningún otro país participante. Los carteles solicitaban hombres para la guerra y anunciaban la venta de bonos de Estado para financiar la guerra. Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, Francia ya había comenzado años antes su plan de venganza contra Alemania, tras la derrota en la guerra franco-prusiana. Su plan, denominado Plan 17, requería numerosos soldados, por lo que se comenzó desde mucho antes una política basada en los carteles de propaganda. De entre todas las naciones que tomaron parte en la Primera Guerra Mundial, Alemania era presumiblemente la más preparada. Del mismo modo que Francia, el Imperio alemán había preparado durante mucho tiempo la posible guerra desarrollando el plan Schlieffen de invasión de Francia, para asegurarse el apoyo de los ciudadanos germanos y reclutar hombres para la batalla. Los alemanes imprimieron numerosos carteles de propaganda. El resto de participantes en la contienda también emitieron carteles de propaganda con el objetivo de reclutar a personas y mejorar la moral de ciudadanos, que en época de guerra no era tarea sencilla, como Rusia, Canadá, Bélgica, Irlanda y Australia. El objetivo de la propaganda durante el conflicto bélico fue exponer creencias con la intención de influir y convencer a la audiencia a través de mensajes constantes que la guerra era la mejor y única solución ante la situación mundial. Fue una guerra ideológica en donde los medios de comunicación fueron el principal protagonista. Las campañas de propaganda buscaron fomentar el reclutamiento, la financiación y la unificación del público. A su vez, se intentaba mantener un espíritu nacionalista en la población. Posteriormente, se volvió a utilizar esta estrategia, sin embargo, la sociedad se comenzó a dar cuenta que estos medios de comunicación se usaban para regular el comportamiento de la misma sociedad. Estados Unidos. El gobierno inició una campaña de propaganda para convencer al público estadounidense que la guerra era necesaria para la nación. Se hicieron esfuerzos para convencer al público el peligro inmediato que corría América por las otras potencias. Rol de la mujer. Los roles de género eran mucho más estrictos que los de la sociedad actual. Las mujeres se limitaban en gran medida a una esfera de vida doméstica.
Sin embargo, debido a que un alto porcentaje de la población masculina tuvo que dejar su puesto de trabajo para servir en el ejército, fue necesario dirigirse a la mujer con nuevas ofertas de trabajo que el país necesitaba desesperadamente. Alemania. Estrategias y tácticas que los nazis utilizaron durante su auge político. Formas y maneras que pudieron encontrar algún tipo de falencia o debilidad en los territorios a conquistar. Estudiar meticulosamente los diferentes ingresos económicos, políticos, raciales y religiosos, además de todo tipo de problemas sociales en las naciones a atacar. Japón. La propaganda japonesa tuvo una serie de características especiales que no tuvieron las de los otros países, y estas provienen de su cultura. Se explotaron elementos tradicionales de la cultura japonesa. La propaganda en la Guerra Fría trataba de no llegar a la violencia, por las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino tratar de mostrarle al mundo qué sistema económico funcionaba mejor. Había dos, los cuales eran el capitalismo y el socialismo. Una de las armas pacíficas que se usó en la Guerra Fría fue la radio. Durante el transcurso de la Guerra Fría, el medio de comunicación más usado fue la radio porque era el invento tecnológico más accesible. Fue una pelea constante de medios de comunicación que duró más de 3 décadas. Durante la Guerra Fría hubo mucho miedo de que se desatara la Gran Tercera Guerra Mundial, pero la ONU lo impidió a través de sus políticas pacíficas mundiales. La propaganda actualmente es usada en todos los aspectos con el propósito de convencernos o simplemente transmitir un mensaje a las masas. Con todo lo previsto, podemos concluir que la propaganda formó gran parte de la historia del mundo y sigue formando parte de la vida actual, y con la ayuda de los medios de comunicación se facilita la distribución de esta propaganda, a diferencia del pasado que existía de forma física con pósters y en la radio. La propaganda ha cambiado mucho durante los últimos 100 años. Ha tenido diferentes usos de lo militar hasta lo familiar.